que nació el jazz. En 1917 se grabó el primer disco de jazz, porque en la etiqueta decía la palabra jazz por primera vez. Luego de esto, el jazz tomó un impulso y fue evolucionando en el tiempo hasta nuestros días en centenares de estilos. Sin embargo, el primer estilo de jazz que hoy conocemos como jazz tradicional o jazz de Nueva Orleans conserva todavía su fuerza, por ser justamente el primero, y reconoce algunos antecedentes, algunas señales que antes de ese año 1917 ya existían. Por ejemplo, los blues. Los blues ya se cantaban. ¿Dónde? En los algodonales de las plantaciones cercanas al Mississippi. Y los spirituals que se cantaban en las iglesias y que todos hoy gozamos. Y las marchas militares que aportaban lo suyo. Y una serie de otras influencias, que en definitiva el conjunto de todo eso originó el jazz. En piano, el gran antecedente del jazz fue el ragtime. Resulta que los pioneros antes tocaban con instrumentos absolutamente primitivos, porque no tenían plata para comprar instrumentos de verdad, digamos. Entonces tocaban con tablas de lavar, peines con papel que se las llamaban kazoo, golpeaban sillas con una piedra o con un palo, y así iban moviéndose en las calles y creando esto. Sin embargo, algún día uno de esos pioneros se enfrentó con un piano de cola como este, y encontró las teclas blancas y negras y empezó a jugar con ellas, porque para ellos to play music era jugar con la música. Y entonces transformaron lo que sucedía en música hasta ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento cada nota tenía su tiempo y su lugar. Nada de cambiar su posición en el sentido del tiempo. Ellos no, ellos adelantaban algunas notas, retrasaban otras y producían un efecto juego. Y eso lo hacían generalmente al principio con la mano derecha, mientras con la mano izquierda imitaban los ritmos militares. Y cuando juntaban las manos, producían esta magia. Y esto era ragtime, una revolución en música. Y el ragtime se creó 20 años antes que el jazz, y en el año 17, cuando nace el jazz, cede su lugar, pero retorna vencedor en el año 1973-74, cuando un genial director de cine pone toda música de ragtime en una película, El Golpe. Y desde ese momento hasta ahora, el ragtime goza de muy buena salud, y es lo que vamos a tratar de demostrar aquí. Por eso, vamos a hacer un popurrí de temas de ragtime, para que ustedes puedan ver que hay ragtimes rápidos, rapidísimos, lentos, añorantes, distintos tipos de matices dentro de una música que alguien calificó como la más alegre jamás compuesta. Y ese popurrí de temas de ragtime, particularmente ragtime de Scott Joplin, que todos reconocen como el rey del rag, va a terminar con un tema de Jerry Roll Morton, que fue quien tomó, allá por los años 20, tomó el ragtime, le dio una vuelta de tuerca y lo convirtió en el primer gran estilo pianístico de jazz.